de que con esa disposición de escuchar la palabra de Dios, recibimos al hermano Keiko, a la hermana Keiko y a Héctor y Keiko, así se les conoce, y van a dar la palabra de Dios. Damos un aplauso al Señor por sus vidas. Adelante, Héctor y Keiko. Welcome to your home. Bienvenidos a casa. Bendiciones. Bye. Hijo. Adelante. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, pues qué bendición es estar en la casa de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, pero antes de eso, quiero que nos acompañes en una palabra de oración, y si estás de acuerdo, extiende tus manos hacia acá para que estas vasijas de barro puedan hablar de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque el día de hoy nos permites estar juntos en tu casa para adorarte, para recibir de ti la respuesta que necesitamos, para recibir en nuestro corazón consuelo, paz, pero sobre todo, Señor, para escuchar tu palabra que nos anima, nos exhorta, nos corrige y nos consuela, Señor. Permite que esto que tu palabra dice el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí salgamos bendecidos por tu palabra, pero también desafiados para poder ser las personas que tú siempre has pensado que seamos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Amén. 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 Y amén. Dale el aplauso fuerte a nuestro Dios. Y el día de hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra que se llama siervo verdadero. Eso supondría que hay un siervo falso, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos de ustedes han pensado cuál es el principal rol o cuáles son las principales actividades que una persona cristiana debe realizar. ¿Algunas lo han pensado? Si tuviéramos que resumir la vida cristiana en dos palabras, o más bien, no la vida, la práctica cristiana en dos palabras, ¿cuáles dos palabras serían? Amar a Dios. Muy bien. Déjame mostrarte lo que Jesús dijo en Mateo 20:28. ¿Sí lo tenemos, Ricky? Mateo 20:28. Léelo conmigo, lo van a poner acá en la pantalla. Sí, tú me dices. Jesús nos enseñó cuáles son las dos cosas que Él incluso vino a hacer a esta tierra. Claro, amar a Dios es parte de lo que debemos de hacer. Servirlo, por supuesto, pero quiero que veamos lo que la palabra dice en Mateo 20:28. Creo que no, por alguna razón no está mientras vamos avanzando. Dice Mateo 20:28. ¿Ya está? Ok, ahora sí. Léalo conmigo, por favor. Juntos, ¿listo? Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre fuerte vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si nosotros tuviésemos que resumir nuestra práctica cristiana en dos palabras, son estas mismas que Jesús dijo: servir y dar. Dígalo conmigo: servir y dar. Pareciera que eso se aleja un poco de lo que algunos podemos romantizar acerca de la práctica cristiana. Y no estoy diciendo que no vamos a orar, que no vamos a leer la Biblia. No. Eso es parte del ser cristiano y más adelante vamos a hablar de eso. Pero nuestra práctica como hijos de Dios se tiene que resumir en estas dos palabras: servir a otros y dar. Por eso hace rato que decía el pastor Chava de los diezmos y ofrendas. Eso es parte para muchas personas causa problemas el dar, pero Jesús es lo que hizo, vino a servirnos y dio su propia vida para que tú y yo hoy podamos disfrutar de estar juntos aquí, de una vida plena y abundante. Amén. Así que eso es lo que básicamente resume nuestra práctica cristiana. El tema de hoy se llama el siervo verdadero y queremos hablar contigo 5 características que tiene un siervo verdadero, aparte de aguantar los... Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Ok? Sí, déjala que pase. ¿Qué pase? Sí, no, vamos a seguirle. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de 5 características de un siervo verdadero. La primera te la va a platicar mi esposa. La primera característica de un siervo verdadero es que es amigo de Dios.
una de las principal característica de un cristiano, cuando ya dice soy cristiano, es en primer lugar porque ya nació de nuevo. Esa es la primera característica. Pero la segunda característica es que tiene una relación de amistad con Jesús. De hecho, muchos de nosotros cuando nos preguntan, ¿qué religión eres? ¿Eres cristiano? Y uno contesta, no es una religión, es una relación que tengo con Dios. Entonces, la primera característica de un siervo verdadero es que es amigo de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice Juan 15 del 14 al 16. Lo voy a ir leyendo por partes. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, que un verdadero amigo de Dios hace lo que Dios le manda. Pero no lo hace ni por miedo, ni por conveniencia, ni por coacción. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, mi abuelita me decía, tienes que obedecer a tu mamá, porque si no la obedeces, se va a abrir la tierra y te va a tragar. Era por miedo, ¿no? Yo decía, y yo chiquita como de 5 años, yo decía, no, le voy a obedecer, capaz de que aquí se me abre y me traga, ¿no? Pero la razón por la cual nosotros obedecemos a Dios no es por miedo, es porque conocemos su corazón, es porque tenemos una relación con Él y sabemos que lo que Él quiere de nosotros y para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces nuestra relación con Dios, nuestra amistad con Dios se basa en la obediencia, pero en primer lugar, es una característica, pero en una obediencia basada en el amor y en el conocimiento que nosotros tenemos de Él. Es decir, es una obediencia voluntaria. Lo obedezco porque yo sé que lo que Él tiene para mí es lo mejor. Después dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. La segunda característica de un amigo de Dios es que basa la relación en una confianza mutua. Dice que ya no somos esclavos. El esclavo hace las cosas por obligación, porque no le queda de otra. Pero un esclavo es alguien que no es libre. No tiene la opción de elegir si sí o si no. Y aquí nosotros tenemos la opción de decir, yo no le voy a servir a Dios, que no deberíamos. Pero por voluntad y por esa confianza mutua que tenemos en Él, vamos a obedecerle. ¿Por qué? Porque confiamos en sus planes, porque confiamos en sus promesas, porque le conocemos. Nosotros no podemos confiar en alguien al cual no le conocemos. Cuando alguien conoce a alguien nuevo y te promete muchas cosas, aunque se escuche muy bonito, te genera cierta desconfianza. Dices, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué me ofrece todo esto si ni lo conozco? Pero a Dios le conocemos. Sabemos qué es lo que quiere de nosotros. Sabemos que sus planes son de bien y no de mal. Entonces, una segunda característica de un amigo de Dios es aquel que tiene una confianza mutua. Lo tercero, y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Fuimos elegidos por Dios. Yo creo que no hay honra más grande en uno, algo por el cual nosotros debamos de sentirnos amados y especiales, que no haya sido por esa elección que Dios tiene en nosotros. Dios nos eligió. Todos los que estamos aquí fuimos elegidos por Dios. Dice que desde el principio de los tiempos Él ya nos había elegido. No hay nada que nos haga más especial que ser elegidos por Dios. Entonces, a veces yo sé que nos sentimos poco especiales, que a lo mejor tenemos como muchos defectos, que como que algo nos faltó en la producción, como que no somos completos. Pero el día que te sientas más chiquito y más fracasado, piensa que no eres cualquier cosa. Dios te eligió a ti como su hijo. El día que tú sientas que no tienes valor, valiste la sangre de Jesús en la cruz. Él te ama. ¿Cómo no vas a ser especial? ¿Cómo no vas a ser único? ¿Cómo no vas a ser el niño o la niña de los ojos de papá?
si fuiste elegido. Otra característica que tenemos, y dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Y esto último implica dos cosas. Implica trabajo y beneficios. Dice que Dios nos dará lo que pidamos en nombre de Jesús, pero tenemos que dar fruto. ¿Cómo damos fruto? En primero, el fruto se da, el fruto del Espíritu. Nuestro carácter es cambiado. No les digo que de un día para otro, pero es cambiado y vamos cambiando y nos vamos pareciendo un poquito más a Jesús. Pero también tenemos que dar fruto. Si somos siervos verdaderos, si somos hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que dar? Hijos de Dios, o otros siervos verdaderos. Entonces, el fruto por el cual se nos va a conocer también es cómo le compartimos a otros del amor de Dios y de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para cerrar, las 5 características de un amigo de Dios es la obediencia, la confianza mutua, que somos elegidos y que esto implica trabajo y beneficios. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros compartimos su palabra, cuando nosotros damos fruto, podemos pedirle todo lo que queramos y Él lo hará. Si hoy a lo mejor dices, es que yo le pido y le pido y le pido y no veo respuesta, quizá hay algo que te está pidiendo que hagas, una premisa antes de la promesa que no estás cumpliendo del todo. Y lo podrías como analizar. Una segunda característica de un siervo verdadero es que no solamente es útil, sino también tiene que estar aprobado por Dios. Y aquí pareciera que la vara se empieza a elevar. Ser usado por Dios no es lo mismo que ser aprobado por Dios. Y déjame decirte una cosa, una de las características principales de Dios es que Él es soberano. Eso significa que Él está por sobre todas las cosas. Y no hay nada que se le iguale, y no hay nada que esté por encima de Él. Y que Él está sobre todo. Y eso en teología se llama, es un atributo incomunicable de Dios, es una característica de Dios que Él no comparte con nadie. Solamente es una característica que le pertenece solo a Dios. Partiendo de eso, nosotros tenemos que entender que Dios puede usar a cualquier persona. Hay un chiste por ahí que dicen que si Dios, cuando en algún momento en la Biblia dice que utilizó la quijada de un burro para matar a 1000 hombres, imagínate lo que hará con el burro completo. Dios se vale de cualquier método para realizar su obra. La obra de Dios se va a realizar a pesar de las circunstancias, a pesar del clima, a pesar de nosotros mismos, a pesar de tu enfermedad, a pesar de nuestras pocas o muchas ganas. Dios va a hacer su obra porque Él es soberano. Y ese es un pensamiento o una idea que tiene que llenar nuestro corazón. Porque si Dios prometió que va a bendecir tu casa, lo va a hacer a pesar de que tú no veas que hoy está pasando. Si Dios prometió que te va a cambiar o que va a cambiar a tus seres queridos, aunque tú hoy no lo veas, eso va a pasar porque Él lo dijo. Pero esto también tiene que ver con lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre ser usado por Dios y ser aprobado por Dios? Vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Regresa al versículo, porfa. Número 1 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Y estudiando un poquito en el griego, esta palabra de presentarte delante de Dios es una palabra, no sé cómo se pronuncia, pero significa exhibirse o recomendarse a sí mismo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nos presentamos con el servicio que le estamos prestando
a la casa de Dios, a Dios mismo o a otras personas. Y eso de una o de otra manera, esta idea de exhibirse tiene que ver con como cuando estás en una galería o un vitral. ¿Han visto los aparadores? Es una idea más moderna. Es la misma idea en el griego. Tú estás haciendo un servicio, estás como en un escaparate, en un aparador, delante de Dios. No necesariamente delante de la gente, pero sí delante de Dios. Y Dios te está observando. Estás en la vitrina de Dios cuando estás sirviéndolo a Él. Por eso dice, preséntate delante de Dios. Y eso es bien interesante porque necesitamos nosotros, cuando hacemos el trabajo que Dios nos encomendó, el servicio que Dios nos mandó a hacer, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Ahora dice, preséntate, y dice, para ser aprobado. Y la palabra aprobado viene de una palabra griega que significa ser aceptable después de haber sido aquilatado. Y yo dije, aquilatado me suena, ¿no? Los quilates, ¿alguien sabe algo de los quilates? ¿Cuántos quilates traes encima? No quilotes, quilates. Sí, porque quilotes yo traigo un chorro, quilates. ¿Sabes que los quilates es la unidad de medida, según lo que estuve investigando, respecto de la pureza del oro? Entre mayor quilataje, mayor pureza tiene el oro. Y entonces la idea de ser aprobado tiene que ver con qué tan puro llega a ser tu servicio delante de Dios. Cuando Dios te dice aprobado, significa que nuestro servicio delante de Dios pasó con la mejor calificación delante de Él en cuanto a pureza de intenciones, de pensamientos, pero también de acciones. Y el quilataje es algo que se valora. La verdad no investigué en cuánto está hoy el oro, pero hoy el oro está en números altísimos. El oro está muy bien valorado hoy. Y así como el oro está muy bien valorado hoy, el servicio que prestamos a la casa de Dios, a nuestros hermanos y por supuesto a Dios mismo, también tiene que ser valorado de esa manera. Ahora, luego dice, ya una vez que nos presentamos, es decir, estamos sirviendo y estamos en la vitrina de Dios, Dios dice, mira, este vale 24 quilates. El servicio que mi hijo está haciendo vale 24 quilates. Ahora dice, sé un buen obrero, ¿correcto? Ya me presenté delante de Dios, el Señor está pesando el quilataje de mi servicio y ahora dice, sé un buen obrero. ¿Eso qué significa? Significa que hay malos obreros también, ¿correcto? Ser un buen obrero, según el griego, significa ser un maestro en lo que hago. Es decir, cuando yo presto un servicio en la casa de Dios, no estoy diciendo que porque sea tu primera vez no tengas que servir, pero significa que tienes que empezar a tener una mejora continua, cada vez y cada vez. Mira, si tú recibes a las personas a la entrada, recíbelos con la mejor sonrisa que tengas. Y eso implica que te laves los dientes, que no se vea lo verde del cilantro. Yo de repente, cuando he enseñado lo de rudimentos, hay una lección que dice imposición de manos. Y yo les digo, si vas a imponer las manos a alguien y acabas de desayunar, lávate las manos. Porque si le impones la mano a alguien y te huele a barbacoa, vas a distraer al hermano. O le vas a dar, o si el hermano está ayunando, ya lo vas a interrumpir porque ya te olió la mano a barbacoa. ¿Me sigues? Significa que el servicio que tenemos que hacer tiene que ser con excelencia, en otras palabras. Y no significa que porque vas empezando está mal tu servicio, sino más bien que vayamos avanzando, haciéndolo cada vez mejor porque lo hacemos para la gloria de Dios. Luego dice, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y la palabra que se utiliza ahí en el griego es irreprensible. Nadie al cual se le pueda reprimir, o la idea es a nadie a quien se le tenga que corregir algo. Y no significa que no te van a dar dirección acerca de lo que tienes que hacer o no, sino más bien nadie que no tiene nada que lo avergüence delante de los demás. Porque delante de Dios estamos desnudos. Dios conoce lo más profundo de nosotros. Pero delante de los demás
podemos ser exhibidos. Y Dios no quiere que eso suceda con alguien que le sirva a Él. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, una de las primeras cosas que hicimos con nuestros pastores, a los que amamos profundamente, fue contarles toda nuestra verdad. Ellos conocen perfectamente todo de nuestra vida, y yo estoy seguro que si hay alguien que estamos predicando se para a decir algo, ellos ya lo saben. No tenemos nada que avergonzarnos. Probablemente no hicimos las cosas bien, correcto, pero hoy no hay nada que me desenmascare delante de alguien y que a mí haga que mi servicio se demerite en la casa de Dios. No sé si me está siguiendo lo que estoy quiero. Y luego dice que explica correctamente la palabra de verdad. La idea de esto es alguien que traza una línea para cortar derecho. La palabra se tiene que explicar como es. Incluso Apocalipsis sella la palabra, dice: ninguno le añada ni le quite a la palabra de esta profecía, dice. Y nosotros aquí en la casa, gracias a Dios, tenemos buena palabra. ¿Cuántos dicen amén? Somos enseñados en casa, en nuestra casa, pero también en las casas, en los grupos en casa, y somos enseñados con buena palabra. Ahora, quiero que pienses un poco en esto. Esto resume, esta ilustración resume un poco lo que te acabo de decir. Imagínate esto. Imagínate que alguien en alguna iglesia, no en comunidad, porque aquí no sucede, llega el tiempo de las ofrendas y echa en el sobre un billete de 1,000. ¡Qué bendición! Pero falso. Y lo echa a la ofrenda. Con ese billete de 1,000, imagínate que le pagan a alguno de los hermanos que trabajan en la iglesia. Y este hermano que trabaja en la iglesia, pues tiene que ir a comprar el súper, ¿sí o no? Pues va a comprar su súper, su mercado, con el mismo billete. El del mercado usa el mismo billete porque le llegó el recibo de la luz y tiene que pagar la luz, y con ese billete paga la luz. Y los de la luz agarran el billete y lo depositan en el banco. Y cuando llega al banco, los del banco, como son expertos al tacto, dicen: este billete es falso. ¿Sabes qué hace con los billetes falsos en el banco? Los retienen y los perforan. ¿Ese billete hizo mucho bien o mucho mal? Pues sirvió para pagarle a una persona, para que esa persona comprara, para que ese que compró pagara sus servicios y para que el de la luz también pagara. ¿Hizo bien? Sí, hizo bien. Sirvió para suplir algunas necesidades, pero al final fue falso. Y tenemos que pedirle a Dios que nos libre de ser el billete falso. Que aun cuando pudiera parecer que hacemos mucho bien, en el fondo podemos ser falsos. Y eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos libre de eso. Y eso nos lleva al tercer punto. Un siervo verdadero tiene intimidad con Dios. Mateo 7:21 al 23 dice, lo voy a leer también por partes, dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes van a entrar? Solamente los que verdaderamente hagan su voluntad. ¿Y cómo podemos saber cuál es su voluntad? Pues a través de nuestra intimidad con Dios. En tiempos de oración, leyendo la palabra, asistiendo al grupo en casa, asistiendo a tu discipulado, viniendo los domingos a la iglesia. Entre más tiempo estemos expuestos a la palabra, mayor conocimiento de ella y del carácter de Dios y de los planes de Dios vamos a conocer, vamos a tener mayor intimidad. Pero aquí nos habla de otra cosa. Dice que en el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Significa que uno puede no tener una verdadera intimidad con Dios y
echar fuera demonios y hacer milagros. Porque una cosa es tu relación con Dios y otra cosa son los dones que Dios te dio. Los dones fueron un regalo que Dios te dio, que deberías de estar utilizando y que como regalo pues ya te lo dio y no te lo va a pedir de regreso. Pero uno puede estar utilizando los dones sin tener una relación con Dios. ¿Y qué pasa con eso? Dice que en el día del juicio Él te va a decir: yo no te conozco, no eres mi amigo, no eres de mi casa, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque no pasaste tiempo conmigo, porque no conocías mi voluntad. Y eso nos lleva a algo muy triste que podemos encontrar en 1 Samuel 4, del 19 al 22. Y dice: la nuera de Elí estaba embarazada. Elí era el sumo sacerdote en los tiempos de que Samuel era pequeño, fue antes del rey David. Elí es el sumo sacerdote que recibe a Samuel. Samuel es el hijo que Ana entrega al sumo sacerdote. Y ella era su nuera. Dice: la nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Finees, su esposo, habían muerto. Elí había estado haciendo algunas cosas mal y Dios le había estado diciendo que por ahí no era, pero él no quiso obedecer. Sus hijos se comportaban de una mala manera y Dios le había dicho: corrígelos, y él no lo hizo. Entonces, en algún momento Dios le dijo que de su casa sería arrancado la descendencia del sacerdocio, que no iba a quedar ni uno solo que pudiera llevar el nombre de Elí. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé, y eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que lo atendían le dijeron: anímate, tuviste un niño. Ella no les respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado. Icabod significa que la gracia de Dios ya no está contigo. Y lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, es que la gracia de Dios te abandone por tu falta de relación con Dios. Nosotros todos podemos venir aquí a la iglesia. Nadie puede saber si tienes o no una relación con Dios. Eso es algo que el Padre sabe en la intimidad. Él sabe quién sí la tiene y quién no la tiene. Nosotros no lo sabemos. Pero sí es importante que lo busquemos en espíritu y en verdad, porque lo peor que nos puede pasar es que la gracia de Dios nos abandone. Fuerte, ¿no? El Icabod es cuando la gracia o la gloria de Dios se va. Y podemos, como dice ahí, profetizar, echar fuera demonios y hacer maravillas, porque no los hacemos nosotros, es Dios quien los hace. Y el demonio no se sujeta a ti, sino se sujeta al nombre de Jesús. Pero qué desgracia tan grande que la gloria de Dios se vaya de nosotros. Esto nos lleva al cuarto punto, y es que un siervo verdadero, por eso, tiene que tener el corazón descubierto. No tiene que tener una agenda encubierta, una segunda agenda o una doble agenda. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. El servicio que prestamos a Dios tiene dos propósitos fundamentales. Por supuesto, darle la gloria a Dios, pero también bendecir a quienes servimos. Por eso es tan importante la pureza de nuestras intenciones al momento de hacer lo que hacemos. Nadie de los que estamos aquí merecemos lo que hacemos. A lo mejor va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero nosotros primero no merecemos estar aquí. No somos las mejores personas.
hemos cometido muchos errores, pero si Dios nos da el privilegio y la oportunidad de estar aquí es solo por su gracia. Solo por eso. Pero la intención del corazón sí cuenta, y cuenta mucho. Y cuenta mucho porque, no sé a ti, pero a mí, cuando dice que sacará a la luz nuestros secretos más oscuros, a mí me da miedo. No sé a ti, pero a mí sí me da miedo. Aquellas cosas que has tratado de ocultar, que has querido tapar o que hemos querido maquillar a veces, pues están ahí. Por eso decía yo hace rato, estamos desnudos delante de Dios. Pero también dice que Él va a sacar los secretos más oscuros y revelará, dice, las intenciones más íntimas del corazón. Por eso la motivación para servir a Dios no tiene que ver con buscar un lugar, con ser visto, con... Servir a Dios tiene que ver con un acto de amor. El servicio a Dios nace en el corazón de la persona y se muestra como un acto de amor. Y esto es muy similar a lo que dice 1 Corintios 13. O sea, si yo profetizo, si yo hablo lenguas humanas, pero no tengo amor, no sirve de nada. De nada sirve que yo venga y te ponga la mano encima y te diga, sí, que el Señor te bendiga y va y no te vuelvo a ver. Eso no sirve de nada. Pero si yo me intereso en ti y tú te interesas en mí, entonces hay una intención correcta para hacer lo que hacemos. En el Antiguo Testamento hubo un ejemplo en el que hubo un rey que dice que a él se le ocurrió tener profetas asalariados. ¿Se acuerdan de ese? Y entonces los profetas, dice que el rey le consultaba a los profetas y como pues si no le decían al rey lo que quería escuchar, pues no les pagaba la quincena. Pues todos los profetas tuvieron que decir, pues hay que decirle al rey lo que quiere escuchar. Al grado tal que un día les consulta y les dice, ¿qué dicen? ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Y llega alguien y le dice, oye, hay que preguntarle al profeta de Dios, que por cierto lo tenía encarcelado por no decirle lo que él quería escuchar. Y entonces le pregunta y le dice, no, dice el Señor que si vas a la guerra vas a perder y vas a morir. Y entonces ya ven, ¿para qué le preguntamos a este profeta? Siempre nos dice cosas malas. ¿Ustedes qué dicen? Sí, vamos a la guerra y vas a ganar. Y el rey va y se avienta a la guerra. Corte A, pierde la guerra, es invadido. Porque a veces queremos que nos endulcen el oído. Y a veces necesitamos decir las verdades claras. Como siervos de Dios, eso no es muy cómodo, pero necesario. Y yo le agradezco mucho al Señor por los pastores que tenemos, porque son muy claros y muy directos. Muy claros y muy directos. Y cuando en el caso del pastor Omar, el pastor Benjamín nos han tenido que decir algo, son así, o sea, no crean que andan con mucho amor si ustedes quieren, pero directo a la cabeza. Porque como siervos de Dios necesitamos que nuestras intenciones sean las correctas. No solamente por nosotros y para cuidar nuestras espaldas, sino para que realmente la bendición de Dios llegue a las personas que tiene que llegar. Porque si mis intenciones no son puras, aun cuando yo puedo profetizar y comprometer la voz de Dios, la persona no va a ser bendecida como debe ser bendecida. Y necesitamos tener el corazón descubierto, que se vea. Jeremías capítulo ya me lo movieron aquí, perdón. Jeremías 17:19. ¿Lo tenemos por ahí de aquí? Creo que lo pusimos en otra versión. Si no, te lo leo en esta versión y ahorita lo vemos en la otra en la pantalla. Dice, pero yo el Señor veo lo que la gente piensa. Examino sus mentes para poder recompensarlas según sus actitudes y su forma de comportarse. El Señor discierne no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón.
las intenciones más profundas que tenemos. Y necesitamos tener intenciones correctas. Dice, esto me dijo el Señor, ve y prepárate en las puertas de Jerusalén, primero en la puerta, porque por donde el rey entra, eso creo que está mal la cita por ahí. Pero debemos no tener una doble agenda. Seamos con el corazón abierto, transparentes. Y yo le platicaba el lunes pasado al pastor Benjamín que una de las cosas que a nosotros como familia nos atrapó de esta casa es que cuando yo llegué, porque vine yo primero, después les cuento por qué, pero vine yo primero, y ese día está predicando la pastora Lulú. Al día siguiente, a la semana siguiente, cuando venimos como familia, estaba predicando el pastor Benny. Por eso le mandamos un abrazo al pastor Benny allá en León. Y una cosa que nos atrapó fue cuando él platicó su testimonio y nos habló de las cosas que había vivido y cómo estaba parado. A pesar de eso, estaba parado delante del pueblo de Dios, hablándole a Dios. Y eso a nosotros nos bendijo mucho. El ser transparentes creo que es algo que nos hace ser genuinos. No vas a encontrar perfección en ninguno de los que servimos en la casa de Dios, pero sí vas a encontrar un corazón dispuesto a ayudarte y amarte. Eso sí te lo aseguro. El último punto de qué es un siervo verdadero es aquel que muestra el amor de Dios a quienes lo conocen. Segunda de Corintios 3, del 2 al 5 dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. A veces, el único evangelio que una persona va a leer somos nosotros. Y eso es lo más cerca que quizá puede estar de la palabra. Y nosotros somos esas cartas abiertas que hemos sido enviados para que otros puedan leerla. Muchos de los que estamos aquí somos resultado del amor, del cuidado, de la insistencia, de la persistencia de alguien que nos compartió el evangelio. A veces no de uno, a veces de muchas personas que nos compartieron del evangelio. Y es verdad que a veces no es el mismo el que siembra que el que cosecha. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siembren semillas en las personas que ustedes tienen alrededor. No importa si logras convencerlas de que vengan hoy o no. A veces no vienen, pero al tiempo van a cosechar, y esa persona, la semilla que tú sembraste en el momento de Dios, va a dar ese fruto. A veces no es una persona, son varias, pero somos justamente el resultado de ser esas cartas abiertas. Y hay algo muy interesante que dice en Isaías 61 y 2, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Los siervos verdaderos somos portadores de la gloria de Dios. Y a lo mejor tú no la ves, pero es como algo que uno trae encima, tú no te lo puedes ver, pero las demás personas sí pueden ver la gloria de Dios que hay en ti. Y en muchas veces en tu lugar de trabajo, en tu familia que no es creyente, en la escuela de tus hijos, tú puedes ser ese cambio, tú puedes ser esa luz que pueda iluminar
las tinieblas en las que hoy el mundo está metido. No me van a dejar mentir, las cosas que se escuchan son horribles. Aún en los kinders, niños que hacen y dicen cada cosa, en las primarias, pareciera que todos se están perdiendo. Y nosotros, que somos portadores de la gloria de Dios, podemos ser esa luz que ilumine esas tinieblas que hay en todos lados. Podemos ser generadores de ese cambio. Podemos pararnos con la fortaleza de que Dios es el que nos respalda, porque si estamos aquí por Dios. Y si somos parte del equipo de Dios, estamos en el equipo ganador. Portemos con dignidad y con honor la gloria que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Compartamos con aquellos que todavía están en tinieblas el mensaje, y no nos desanimemos si en la primera vez no viene. A mí me han dicho muchas veces que no, y no les miento, al principio sí me desanimaba. Yo decía, es que nadie nunca viene, no sirvo para esto. Pero la palabra queda sembrada y en su momento da fruto. Dale un aplauso a Dios, porque no somos nosotros, es su palabra. No somos nosotros, es Él. Para ir cerrando esto, esta reflexión no se trata, o este mensaje no se trata de poner estándares altos, sino de animarte y de decirte que todos somos servidores de Dios. Somos sus hijos, pero parte de nuestra vida cristiana tiene que ver con ser siervos de Él, servir a Él. Y a veces decimos, yo quiero servir a Dios, pero la única manera de servir a Dios es sirviendo al que tienes a un lado. No hay cosa que Dios anhele más que le hagas bien a su hijo, y su hijo es el que tienes a un lado. Que como hombre te vuelvas hombre y dirijas tu casa, que como mujer sirvas a tu casa, que como familia sirvas en tu iglesia, y que donde quiera que vayas resplandezca la luz de Jesús, porque para eso nos llamó. Hace muchos años, en los años 90, cantábamos una canción que está basada en Isaías 61 precisamente. Resplandece que ha venido tu luz. Yo estaba chiquito y yo me acuerdo perfecto. La gloria de Jehová ha nacido y ha nacido por ti. Está buena. No, eso sí ya no le llego. Pero el día de hoy yo quiero hacer dos llamados. ¿Me da permiso, pastor? El primero es, si en algún momento hemos sido siervos de Dios y no le hemos puesto el mejor empeño posible, quiero pedirte que no te pares ni pongas tu mano en tu corazón. No quiero que se evidencie nadie. Es un llamado a que, si quiero pedirte que cierres tus ojos. Todos cerramos nuestros ojos. Acompáñame en esto. Y si en algún momento tú has sabido y has sentido el llamado de Dios para hacer algo, y lo has hecho a lo mejor de mala gana, o a lo mejor por obligación, o a lo mejor has fallado en tu intimidad con Dios, o a lo mejor has dejado a Dios plantado en la cita que tenían para reunirse, o por alguna razón no lo hiciste de la mejor manera y sientes que no estás aprobado por Dios. Este es un momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque, si bien es cierto, no he hecho las cosas de la mejor manera para ti, y tu palabra dice que lo hagamos de la manera más excelente para ti. Perdóname porque mi deficiencia humana, mis limitaciones, mis propios errores, mis malos hábitos han interrumpido o han interferido en que yo sea un siervo como tú quieres, un siervo que te glorifique, un siervo que te honre y que porte con dignidad tu gloria. Perdóname, Señor. Pero ayúdame también, Espíritu Santo, y dile: Espíritu Santo, dame la fuerza, dame tu poder para hacer lo que me has mandado hacer.
para que tu luz resplandezca y para que muchos más te conozcan a ti como el único Dios verdadero, que no solamente salva, sino que también sana y que también está todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Amén. Amén. El segundo llamado que quiero hacer es, quisiera que todos los pastores que están aquí vinieran conmigo. Omar, Didier, Vero, Vivis, Pastor Rosalía, Felipe, Manuel, Natalia, Lalo o Yasmín. Soy tu fan, Yasmín. Vengan para acá, por favor. ¿Alguien más se me escapa? Alfonso, porfa, Edith. No sé si pudiera el pastor Escalante, Juan Manuel, el pastor Salvador, Anita, si pudiesen venir un momento. Por supuesto la pastora Jackie. Alguien que se me esté escapando y que no alcance a ver. Regálenme unos minutos, pastores. Y yo te quiero pedir hoy algo. Todos los que estamos aquí somos el fruto del trabajo, del desvelo, de las lágrimas de muchos de los hombres y mujeres que están aquí al frente hoy, y algunos otros que hoy no están aquí porque están en otros servicios. Véngase, pastora Ela. Balbina. Balbina y Roberto. No se me esconda, Paz. Véngase para acá. Y hoy quiero que hagamos dos cosas: que honremos a estos hombres y mujeres porque le han metido en muchos, y en algunos de nosotros mucho, y han invertido en nosotros. Han estado con nosotros en los momentos más oscuros de nuestra vida. Nos han levantado cuando hemos caído. Esos son siervos verdaderos, para la gloria de Dios. Quiero pedirte que hoy me ayudes a honrarlos, extendiendo tus manos hacia ellos, y bendigamos sus casas, sus familias, el fruto de sus manos, el fruto de sus labios. Señor, gracias porque nos has dotado de gente, de hombres y mujeres que te aman por sobre todas las cosas, que si bien es cierto con limitaciones, con sus propias carencias, pero con un profundo amor a ti y a tu iglesia, porque a veces han tenido que dejar de hacer algunas cosas para ellos para hacerlas para nosotros, porque han estado con nosotros en los momentos más oscuros de nuestra vida, porque nos han levantado cuando hemos caído, porque nos han enseñado a caminar cuando han tenido que llevar sobre sí la crítica, cuando sobre sí mismos han tenido que llevar a veces la frustración. Pero hoy te quiero pedir, Señor, que los bendigas. Como iglesia, Señor, los bendecimos, porque ellos son siervos que te aman, siervos verdaderos, que te buscan tu rostro, que a pesar de sus propios temores, sus propios problemas, tienen las manos y el corazón dispuesto para ayudar a otros. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, sus casas, sus familias, sus hijos. Bendice el fruto de su trabajo y bendice el fruto de sus labios, y que todo lo que hagan sea bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, pastores. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias, Héctor. Póngase.
Iglesia, póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Gracias, Keiko, gracias.